Amén, amén. ¿Están contentos, hermanos? Sí. Los veo así un poquito taciturnos, medios pensativos. Y es un día bonito, un día bello, es el día más trascendental del año y de la Semana Mayor, cuando Cristo dio su vida por nosotros, ¿verdad? Él estaba preparado para eso. Dios trabaja con tiempo. El apóstol Pedro dice, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata, sino por la sangre preciosa de Cristo. Y oiga lo que dice: como un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros. Cristo murió hace 2000 años, pero estaba predestinado desde antes que el mundo fuera. En el consejo celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron quién salvará a la humanidad cuando se hunde en el pecado y en la maldad. Y Cristo dijo: yo voy. Bueno, vamos a orar por la palabra y oramos por las ofrendas, ¿sí? Nuestro Padre y Dios, te damos gracias en esta linda tarde o noche. Gracias por tus hijos que han venido al santuario a bendecir tu nombre, a honrarte, a declararte Señor de sus vidas, Señor. Gracias por los que venimos a cantar, a adorar, a bendecir y a oír tu palabra. Hoy el mundo se detiene, Señor, ante los eventos que hace 2000 años conmocionaron el mundo, que fue tu venida, tu muerte y tu partida a la diestra del Padre. Hoy danos tu bendición mientras predicamos tu palabra. A los dadores alegres, corazones generosos, vidas dadivosas, bendíceles, Señor, por su ofrenda, su diezmo o sus donativos. Y también a quien, queriendo ofrendar hoy, no pudo, dale bendición financiera para que otro día sienta esa satisfacción de dar para tu reino y para tu obra. Gracias, bendícenos, Señor, por tu palabra. Amén. ¿Dicen amén, hermanos? Muy bien. Vamos entonces, pueden sentarse y sentados. Yo quiero invitarle para que vayamos a la palabra del Señor y vamos a leer las primeras 3 escrituras de las primeras 3 palabras. Cristo dijo 7 palabras inolvidables, gloriosas, grandiosas, y todas son trascendentales porque es el gran legado de Él para la humanidad. La primera es Lucas 23, 34. ¿Sí? Usted lo busca por ahí, Lucas 23, 34. Y luego después vamos a ir ahí mismo en Lucas, pero 23, verso 42 y 43. Y luego la tercera está en San Juan 19. Comencemos entonces con Lucas capítulo número 23, versículo número 34, ¿sí? Están en los diferentes evangelios las 7 palabras de Jesús. No están todas seguidas en un orden que diga usted, Mateo escribió las 7 que dijo, o Marcos o Lucas. Ellos andaban dispersos y preocupados y asustados por lo que le estaba sucediendo a su maestro. Así es que cuando ya el Señor trajo la inspiración, cada evangelista en su contexto y en su sentir escribió las 7 declaraciones finales. La primera está en Lucas 23, 34.
Sería excelente si pudiéramos poner ahí la cita. Mire, ahí está. ¿Ah? Y después ponemos la segunda. Dice la Biblia 23:34. Y Jesús dijo, no, 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la palabra del perdón. La segunda, ahí mismo en Lucas 23, Lucas 23, versículo número 42. Vamos a leer desde el 39, ¿sí? Mire lo que dice la Biblia aquí en la segunda palabra. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Y ya sabe usted que Cristo lo crucificaron en medio de dos ladrones. Entre el desperdicio de la ciudad estaba el Santo de los Santos. Y dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba y decía, el verso 39, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros. Sálvanos. Y respondió el otro y le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y luego viendo a Jesús dijo, mas ningún mal hizo. Y mire lo que hizo Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Esta es la segunda palabra. Le dijo, acuérdate de mí. El ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es interesante si leemos de una buena vez la tercera palabra, ¿sí? La tercera palabra está en el capítulo número 19 de San Juan. El primero es la primera palabra que tenemos es la palabra del perdón. En la segunda, Él ofrece el cielo al ladrón arrepentido. Y en la tercera es el gran amor filial de Jesús por su madre. Es San Juan capítulo número 19, verso 26. Y luego hablamos un poquito, lo más poquitito que yo pueda. 19, verso número 26. Dice la Biblia, cuando vio Jesús a su madre, qué valor de María. Las mamás son así. Cuando todos le tenían terror a los soldados y los discípulos huyeron espantados y la gente temía acercarse a aquel lugar de cruento sacrificio, la madre de Jesús estaba ahí, al pie de la cruz, y estaba Juan, el discípulo del amor. Y dice la Biblia, había también otras mujeres, dice el verso 25, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús, dice el verso 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, que es llamado el discípulo del amor, Juan, y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, a Juan, he aquí tu madre. Y es interesante la última parte del verso. Dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Me encargó mi Señor y Salvador que cuidara tu vida y ahora te vas conmigo, yo me hago cargo de todo. Déjeme entonces analizar un poquito con usted esta historia. Nuestro Señor Jesucristo, como todos nosotros sabemos, habló desde la cruz 7 veces. Y eso es lo que se llaman las 7 palabras. Y la Biblia
registra las palabras del Señor Jesucristo de una manera singular. La Biblia es tan extraordinaria que también registra de personas importantes sus últimas palabras. No sé si usted se va primero que yo o yo primero que usted, pero mejor usted primero. ¿Cuáles serán las últimas palabras para su mujer? Búscate un buen hombre, mujer. No te quedes solita. Está complicado, ¿verdad? A ella, a los hijos. ¿Cuáles serán las últimas palabras? La gente famosa de la Biblia que dejó su legado para la humanidad. Por ejemplo, está Israel, que fue el primero de los israelitas. La Biblia registra sus últimas palabras de Israel. Moisés, que fue el primero de la dispensación de la ley, el gran profeta Moisés, también estableció en la Biblia sus últimas palabras. Y Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento, de la era cristiana, también dejó como con letras de oro su última declaración. Él dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre, mientras lo apedreaban y estaba a punto de morir. Y la Biblia cierra diciendo: y su rostro resplandecía como el de un ángel. Algo que quedó inolvidable para Saulo, que más tarde se convirtió en el gran apóstol Pablo. Las palabras que cada uno han expresado siempre son un legado para todos. Israel, Moisés, Esteban y Jesucristo como el representante de toda la raza humana en esa hora sublime de su muerte por nosotros, no quiso dejar pasar la oportunidad final de entregarnos a nosotros un legado. Y nos dejó como el gran legado sus 7 declaraciones finales. Los verdugos esperaban que gritara, que llorara, que maldijera. Los que eran crucificados o que morían de aquella manera tan cruel siempre se portaban malísimamente con la gente. Los escupían, los maldecían, decían improperios y bajezas y mil cosas. Algunos grandes escritores como Séneca dicen que algunos de ellos les tenían que cortar la lengua para que no siguieran diciendo tantísimas blasfemias. Y en aquel momento crucial en que él moría por la humanidad, él dijo su primera declaración: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Todo el día, desde la madrugada hasta las 12 del mediodía que lo crucificaron, lo habían traído con Herodes y luego con Pilato, y luego Pilato lo golpeó y todo sangrante lo presentó con ellos, a ver si ellos ya decían: está bueno, suéltalo ya. Y en lugar de decir suéltalo, dijeron: crucifícalo, suelta a Barrabás, ese impío y sinvergüenza es mejor que este, suéltalo, y a este crucifícalo. Y el Señor, en medio de aquello, Él dice esta gran declaración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonar a aquella multitud enorme que había estado gritando desde temprano: crucifícale, crucifícale. Pilato lo golpeó y luego se lavó las manos y dijo: yo no encuentro nada en este justo digno de muerte. Pues si no lo crucificas, te haces enemigo del César. Y con aquella amenaza determinó entregarlos a ellos. Y ya en la cruz Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. No porque saben, sino por su ignorancia. Esta es la palabra en que la perfecta inocencia de Jesús, el Hijo de Dios, perdona la grandísima culpabilidad de aquella gente que
que sin saber que era el Hijo de Dios, lo crucificaban. El terrible crimen que ellos efectuaban, eso era matar la vida. Jesús es la vida, Jesús es el camino, Jesús es la verdad. Esto era la perversión de la justicia, preferir a Barrabás, el más impío de los ladrones, y que crucificaran al santo de los santos. La crueldad que suponía clavarlo a un tronco de madera y clavarle los pies y las manos después de darle muchísimos golpes. El que oyó los montes eternos, el que hizo toda la creación, porque la Biblia dice, por él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra, todo fue creado por medio de él y para él. Y ahora, al que caminó por los montes eternos, clavaban sus pies en aquel tosco madero. Si ellos supieran que era un deicidio, que mataban al Dios Hijo, nunca tendrían perdón. Pero Jesús les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la perfecta ignorancia perdonando la perfecta inocencia, perdonando la grandísima ignorancia. Y mientras está en la cruz, está clavado con 2 ladrones y ellos están ahí también pendientes de su hora final, en aquella tortura que era indecible. De alguna manera los romanos habían tomado aquel tipo de sacrificio de las otras naciones y lo practicaban con la gente peor que ellos tenían. Y ahora tenían también ahí al Señor Jesucristo y aquellos 2 ladrones clavados con él. Y la Biblia dice que entre los ladrones dialogaban antes de morir. Tal vez sería media hora antes o 15 minutos o qué sé yo. Pero antes de morir, en medio de aquel suplicio terrible, ellos están discutiendo y uno de ellos le grita al Señor, ¡sálvate! Si eres el Hijo de Dios, ¡sálvate! Y el otro más considerado, la gente le llama el buen ladrón. Aunque usted sabe que no hay buenos ladrones, pero le llaman el buen ladrón. El otro le dice, ni aún temes tú a Dios estando en el mismo tormento. Y se atreve a defender a Jesús y dice, nosotros estamos aquí porque eso merecemos. Lo que hicimos es digno de esto, pero ningún mal hizo. Y luego viendo a Jesús con una serenidad que hablaba algo así de lo celestial, de lo divino, cuando le damos nuestra vida a Jesús, dice la Biblia que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí estaba prefigurado el juicio final en el Calvario. El juez estaba en medio y a los lados estaban los salvos y los condenados. Estaban las ovejas y estaban los cabritos. Y cuando Él venga en gloria a juzgar al mundo, la cruz estará ahí mismo como un testimonio fiel de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los 2 ladrones clavados al lado del Señor Jesucristo maldecían al principio y hasta blasfemaban, porque el sufrimiento no hace necesariamente mejores a los hombres. El sufrimiento puede herir y puede cautivar la conciencia del hombre, pero a menos que considere el sufrimiento como un elemento redentor, se perderá en sus pecados. El hombre moribundo pedía vida eterna a otro moribundo. Un ladrón a las puertas del infierno que pedía ganar el cielo. Y el Señor Jesucristo, que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, se lo otorgó generosamente. Si Cristo hubiera venido al mundo como un maestro, el ladrón jamás le hubiera pedido que lo perdonaran.
pero su petición de ladrón mostraba la gran razón por la que nuestro bendito Señor había venido al mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquel ladrón hizo la última oración. Tal vez fue también la primera. Llamó una vez, buscó una vez, y todo lo alcanzó. Y aunque nosotros pensaríamos que en el paraíso sería Abraham, el padre de la fe, el que haría custodia a Jesús en el paraíso, o sería Moisés, o sería David, no nos imaginábamos que fue un ladrón el que entraría con Jesús al paraíso después de haber muerto en la cruz por toda la humanidad. Y mientras el drama se escenifica, Jesús baja la mirada en medio de los dolores que aquello implicaba: tener los brazos distendidos, tener la sangre corriendo, tener el pálpito casi descendiendo a la nada, sentir los dolores terribles de los clavos en las manos, también en los pies, la corona de espina, todo el día sin comer, andar de un lado para otro. Herodes lo golpeó, vinieron sus soldados y le pusieron un manto rojo como de rey, y le dijo: a ver, si eres el Hijo de Dios, adivina quién te pegó. Así como que nosotros nos juntemos 10 y le ponemos un saco arriba de un muchacho y luego le damos una bofetada en la cara, a lo mejor hasta le tumbamos un diente, y luego le decimos: adivina quién de todos nosotros te pegó. Y de esa manera se burlaban Herodes de él, Pilato de él, la gente de él. La Biblia dice que las mujeres lloraban, y algunas mujeres que estaban conmocionadas ante aquel drama terrible de la cruz, viéndolo en aquel pasaje de Vía Crucis hasta el Calvario, se quedaban sorprendidas. ¿Cómo podía la gente tener un corazón tan cruel y tan malo con un hombre que solamente había hecho bienes, sanado enfermos, perdonado pecados, multiplicado peces y panes, dándole de comer a la gente, haciendo cientos de milagros? ¿Cómo podía la gente tener un corazón tan negro? Aquel ladrón, en medio de un corazón lleno de negrura y de pecado, se atrevió a pedir una vez, y en esa vez conquistó el paraíso: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo. Juan 26 habla de la tercera palabra. Jesús baja la mirada y ve ahí a su madre María. Hay otras mujeres ahí. Ahí está también Juan, el discípulo del amor. ¿Cuántos estarán contigo en el dolor? ¿Cuántos estarán con nosotros en el sufrimiento? En las fiestas tenemos mucha gente, en los festines tenemos mucha gente, pero en el dolor, ¿quién estará contigo? ¿Quiénes estarán contigo? ¿Dónde estaban los 11 discípulos? Judas se había ahorcado. Los otros andaban extraviados, espantados y asustados, pensando que a ellos también los podían matar. Solamente Juan, el discípulo del amor, y la madre de Jesús estaban ahí al pie de la cruz. Y cuando él los vio, le dijo a María: mujer, he ahí tu hijo. Mujer, he ahí tu hijo. Y a él le dijo: hijo, he ahí tu madre. Esa es la profundidad enorme y la grandeza del amor de las mamás. Nunca están exentas del sufrimiento desde el parto hasta la tumba. Y a María algo le habría de costar ser el vaso escogido y el seno de donde vendría nuestro bendito Salvador. La amargura de la maldición de Eva sobre todas las madres daría luz mucho dolor y mucho sufrimiento. Y ahí estaba María llorando la pena de ver a su hijo Jesús en aquella situación tan difícil. Alguien alguna vez, un alemán llamado Neumann, decía: si tienes una madre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto,
que no todo mortal contar podría, dicha tan grande ni placer tan santo. Dios está interesado en que nosotros veamos por el ser que nos trajo al mundo. Si lo tenemos todavía, fantástico. Por eso el poeta decía, si tienes una madre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto, que no todo mortal podría contar ese milagro. El poeta decía, si acaso sigues por la senda aquella que va segura a tu feliz destino, herencia santa de la madre es ella, tu madre sola te enseñó el camino. Y hoy, mi hermano querido, cuando abunda la rebeldía, el abuso, la violencia familiar, sigue brillando el corazón de las madres como un sol refulgente. Hoy, cuando tantas madres tiemblan ante los eslabones dolorosos de amargas experiencias, Dios dice que no se olvida de las madres. Olvidará la mujer lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre. Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Nuestro Señor estaba aquí en esta fase de su sufrimiento, honrando a la bendita madre que él había tenido en la tierra, a la Virgen María. Fue virgen hasta que nació Jesús. Después fue una madre normal como todas las demás. Y murió como mueren todos los mortales y está en el cielo con su amado Hijo Jesucristo. Lea conmigo Mateo 27 para ver estas últimas palabras, ¿sí? Mateo 27, verso 46. Le leo estas palabras de carrerita. Mateo capítulo número 26, verso 46. Esta es la cuarta palabra y es muy significativa. Mateo 27, 46 dice así: cerca de la hora novena. Este momento es crucial, hermano. La hora novena eran las 3 de la tarde, la hora de nona, la hora de la oración. La gente iba a la oración. Hoy salí yo un buen tiempo por aquí en la mañana, recogí al hermano René, anduvimos haciendo algún trabajo aquí y pasamos por esta iglesia aquí, Cabrini, y estaba llena de carros. Y le digo, hermano, qué fieles son estos católicos, ya no cabe otro carro ahí. Vienen a la misa de Semana Santa, de Viernes Santo. O no sé, a la ceniza no, ¿verdad? Bueno, vienen hoy. Y mientras veníamos de casa, pasamos por una iglesia católica también que se llama Santa Elena y el estacionamiento estaba lleno. La gente con devoción adorarán con genuino corazón al verdadero Señor o a una virgen o a un santo o a alguien más, pero una devoción extrema llenan sus santuarios y sus parqueaderos para adorar al Señor. Jesús murió para que nosotros reconozcamos la grandeza del precio que Él pagó por nosotros. 27:46 dice la Biblia de esta manera: dice, cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y mire lo que dice la Biblia. Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: llama a Elías. Y al instante corrió uno de ellos y tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio de beber. Pero otros decían: déjalo,
déjalo, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Y dice los 6 milagros trascendentales que sucedieron cuando Cristo murió. En esta sexta palabra, Él habla del amor filial, el amor de las madres. Desde las 12 del mediodía, que fue el momento crucial de la crucifixión, hasta las 3 de la tarde, 3 largas horas, hubo una oscuridad terrible, una misteriosa oscuridad en todo el Calvario. Hasta donde llegó sería solamente el Calvario, alcanzaría hasta Jerusalén. ¿Hasta dónde? Pero una oscuridad misteriosa, porque la naturaleza en armonía con su Creador, con el Señor Jesucristo, se negó a derramar su luz en el lugar de aquel inmenso sacrificio, trayendo una oscuridad terrible. La humanidad, por haber condenado a Jesús, que es la luz del mundo, perdía ahora el símbolo cósmico de la luz al sol. Cuando Jesús nació, Belén se llenó de luz y ángeles cantaron en los cielos. Y ahora que Jesús moría, el Calvario y tal vez parte de Jerusalén se llenó de una terrible oscuridad. Nuestro Señor estaba entrando en la segunda fase de su sufrimiento. El horror de ser clavado en la cruz fue seguido por las 3 horas en que estuvo suspendido ahí en la cruz del Calvario. Su sangre se había coagulado ahí donde no podía correr. La fiebre consumía todo su cuerpo. Las espinas que habían sido una maldición para la tierra estaban ahora cubiertas en la frente de Jesús de su sangre redentora. Y un silencio misterioso que resultaría normal en medio de la noche, se hacía ahora espantoso en aquellas tinieblas del mediodía. De las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas en aquel lugar del enorme sacrificio. Era el sufrimiento que pasaba del cuerpo de Cristo a su mente y también a su alma, y sintiendo por algún momento, ¿cuánto tiempo? No sabemos. ¿Cuánto tiempo Dios escondió la mirada de Jesús? ¿Cuánto tiempo dejó de verlo? 1 segundo, medio segundo. ¿Qué tanto tiempo? Fracciones de 1 segundo. No sabemos, pero Cristo sintió el desamparo y gritó en aquella cuarta declaración: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué me dejas solo? ¿Por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo estaba declarando las palabras proféticas que están en el Salmo número 22, del versículo 1 en adelante. Y mire lo que dice el salmista, que proféticamente se refieren al Señor Jesucristo y que fue escrito 1000 años antes de que el Señor muriera en la cruz. Dice el Salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, desprecio de los pueblos. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza y dicen: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, pues en él confía. Me han rodeado, dice Jesús, toros de Basán, fuertes toros se basan, me rodean, abren sus voraces bocas como leones rapaces y rugientes. He sido derramado como agua sobre mis huesos que se descoyuntaron. Mi corazón se ha hecho como de cera y se derrite en medio de mis entrañas. El rasgo principal del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo que este pasaje revela es solamente 2 palabras: desolación y desamparo. Desolado en aquella tarde ignominiosa para la humanidad, que había clavado al Dios de la vida, al autor de la vida, en aquella cruenta cruz con los dolores más terribles.
Mel Gibson protagonizó una película así y el que hizo el papel de Jesús estaba protegido para los latigazos y los golpes, pero uno de ellos se les pasó la mano y lo hirió terriblemente. ¿Qué sería todos aquellos golpes, bofetadas, insultos, escupidas y latigazos y finalmente los clavos en sus manos y en la cruz? Y por si fuera poco, una lanza clavada en su costado, saliendo de Jesús agua y sangre. Esta era la desolación del divino Salvador y el desamparo para salvarnos a nosotros. El hombre rechazó a Dios y Jesús quería sentir lo mismo. El hombre se apartó de Dios y ahora él, unido a la personalidad humana, experimentaba aquella horrible separación como si fuera realmente culpable. La tierra le había abandonado, pendía de aquella cruz. El cielo también se cubría de tiniebla y sin embargo así unía nuestro bendito Salvador el cielo y la tierra. Y aquel grito, Elí, Elí, lama sabactani, ahí se hallan unidos todos los sentimientos y todos los sufrimientos de aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lea conmigo las últimas 3 palabras que se las platico en menos que cante un gallo mudo. Quinta palabra, San Juan 19:28, ¿sí? ¿Dónde está San Juan? Cuarto Evangelio, capítulo número 19. Miren lo que dice el verso 28. San Juan 19:28, entramos en la quinta palabra y Jesús dice la más breve de todas sus declaraciones: sed tengo. Dice la Biblia, versículo número 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: sed tengo. Había recorrido todo el camino que el Padre le había trazado desde la eternidad. Él dijo cuando Isaías proféticamente habla de Jesús: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Jesús dijo: yo voy a morir por la gente, por el mundo. Y Jesús murió por nosotros. Esta es la quinta palabra: sed tengo. Luego tenemos la sexta más adelantito, versículo número 30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y luego leemos la final. Esta es la quinta palabra: sed tengo. Padre, perdónales. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí tu hijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora es sed tengo. Luego es consumado es, y termina el Señor Jesucristo haciendo aquella entrega gloriosa: en tus manos encomiendo mi espíritu. Este era un llamado a la compasión. En aquel discurso bendito y corto de las 7 palabras pronunciadas desde la cruz, llega al punto en que parece indicar que nuestro Señor Jesucristo está hablando de sí mismo, mientras que a otros les parece que habla de ellos. Es verdad que la pérdida de la sangre debido a las heridas, el sufrimiento, la extremada tensión de los brazos, los músculos distendidos, las llagas expuestas al aire, el dolor de cabeza producido por las espinas, la tumefacción de las venas y la creciente inflamación, es casi seguro que debía de haber producido una enorme sed. Y entonces el Señor Jesucristo dijo: sed tengo. Y no es extraño que tuviera sed.
Lo extraño es que Él lo dijera. El que puso en órbita a todos los mundos, el que puso todas las estrellas en el espacio, el que puso fronteras a los mares, de aquí no vas a pasar, el que hizo salir agua de la roca, el que hizo todos los ríos y las fuentes y los mares, y el que le dijo a la samaritana: el que bebiere de mí no tendrá sed. Ahora Él dice: sed tengo. En esta quinta palabra expresa los sufrimientos de su alma. Esta es la palabra que habla acerca de su sufrimiento. Aquí el Señor Jesucristo dejaba escapar de sus labios la más breve de sus 7 palabras. El Señor crucificado rehusó el brebaje de aquel brebaje amargo que ellos le querían dar de vinagre y mirra, aquel vinagre agrio y corriente, porque Él quería, lo rechazó, porque Él quería llevar en su cuerpo todo el horripilante, inmenso dolor que produce el pecado. La paga del pecado es muerte. Y si Él había tomado nuestros pecados y había tomado nuestro lugar, entonces será justo que Dios descargara en Él todo el castigo por nuestros pecados, y que en algún momento, por un segundo, medio segundo o una fracción de segundo, dejara de mirarlo y Él sintiera el horror del desamparo y dijera: Elí, Elí, lama sabactani. Los que se hallaban ahí muy cerca de la cruz conocían las profecías y recibían así otra prueba de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Hijo de Dios. Y ahí está Jesús muriendo. En vez de un desobediente Adán, tenemos un nuevo Adán. En vez de una orgullosa Eva, tenemos a una María humilde. En vez del árbol de la ciencia del bien y del mal, tenemos el árbol de la cruz, donde usted y yo podemos encontrar paz, salvación y vida eterna. Dele un aplauso al Señor, que murió por nosotros y dio su vida para salvarnos. 3 veces usó el Señor Jesucristo la palabra en Génesis. Sed tengo. En Apocalipsis también, y luego al consumar nuestra redención. Mi hermano, la 7ª palabra, véala conmigo, está en Lucas 23 y terminamos, ¿sí? Los que se van a bautizar ya casi están listos. San Lucas capítulo 23. Con qué facilidad, con tantita saliva, ojea uno la Biblia, fíjese. 23:46. Lo tenemos ahí. Dice el verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús sentía que el último palpitar de su corazón estaba llegando, que el éxtasis final estaba realizándose, y con una gran devoción, amor y entrega, aunque la oscuridad rodeaba todo el Calvario, el astro rey se había escondido y los hombres espantados decían: ¿qué será esto? Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ningún otro lugar aparece más claramente el señorío de Jesús, más que en su propia pasión. Las últimas palabras de la cruz, después de más de 5 horas de sufrimiento y de estar clavado en la cruz, Lucas dice que con gran voz, con voz fuerte, habló Jesús, porque aún en la cruz era Jesús
totalmente dueño de la situación. Su muerte no fue involuntaria. Él determinó, Él quiso, Él decidió morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando su muerte en la cruz fue cumplida por un acto de su soberana voluntad, dice la Biblia que Él entregó el Espíritu. Y este proceso, hermanos, de la crucifixión llegaba así al final. Auténtico, bello, glorioso, el final de una gran vida que supo aún en las circunstancias más desfavorables descansar siempre en su Padre Celestial. Estas palabras finales: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras finales cierran el paréntesis de la sublime oración pronunciada por Cristo en el altar de la cruz. No hay en esta palabra sombra alguna. Parte de como una flecha de la tierra al cielo para clavarse en el insondable infinito de Dios. Padre es la palabra con que inicia su primera plegaria. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y con esa misma dulce palabra, el Señor Jesucristo termina también su calvario diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La humanidad de Cristo se esconde para dar paso a la unidad y a la identidad más exacta de su vida. El Padre y yo uno somos. Ahora, frente a la muerte, Jesús estalla como una aurora viva, como un fuego poderoso, como una antorcha luminosa. La muerte no solo impera en Cristo, no impera en Cristo, sino que también es derrotada espantosamente por la vida, porque Él es el camino y es la verdad y es la vida. ¿Qué es Él? Está en Él, no puede dejar de existir, porque Cristo es el príncipe de la vida y en Él está la vida para todos nosotros. Después de que Cristo hubo pronunciado estas últimas palabras, dice la Biblia que inclinó la cabeza y expiró. Las largas horas, mi hermano, de agonía se cerraron. Por muchas horas la oscuridad reinó, pero Cristo estaba dando su vida para que usted y yo viviéramos para siempre. Debiéramos de amarlo con más intensidad, de apreciarlo con más intensidad, de valorarlo con más intensidad. Hay mucha gente que sufre la partida de su padre, de su madre, de un hermano, por la violencia de un loco, por la estupidez de un tonto, por la locura de un narco, de lo que sea. Y cargan aquello. No puedo olvidar cómo lo dejaron, cómo lo masacraron, cómo lo hirieron, cómo esto, cómo aquello. Y se graban aquello y caminan trechos y a veces toda la vida cargando aquellas imágenes de dolor de su hijo. Y nosotros a veces olvidamos muy pronto los dolores y los sufrimientos de aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Póngase de pie para que oremos por esta palabra. Y así de pie le digo estas últimas cosas. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en el Calvario? No fue una muerte común y corriente. No fue algo sencillo y simple. Fue la más extraordinaria de todas las muertes. Y déjeme decirle, sucedieron 6 cosas importantes cuando Cristo murió, porque Él es el Hijo de Dios. Primero, la Biblia dice que el velo del templo, que era tan grueso como 1 pulgada o más, se partió en el templo de arriba abajo, enseñándonos así que con la muerte de Jesús está abierto el camino para ir al Padre. Y Cristo dijo: todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, yo lo haré. La segunda cosa que sucedió, dice la Biblia, que las piedras
ahí en el Calvario y en Jerusalén se partieron. Las piedras se rompieron como una señal de que Jesús era el Hijo de Dios. Tercer cosa que pasó, la Biblia dice que la tierra tembló. Un terremoto momentáneo. ¿De cuánto tiempo? La Biblia no nos dice, pero hubo un terremoto ahí en el Calvario cuando Cristo murió. La cuarta cosa, dice la Biblia, que los sepulcros se abrieron para que el mundo supiera que el que había sido crucificado era también la resurrección y la vida, y que todo aquel que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea su nombre. La quinta cosa que sucedió, el sol se oscureció a mediodía. El día 8, por cierto, de abril, vamos a tener un eclipse de sol total. Se dicen tantas cosas del eclipse. Ni se meta a YouTube porque a lo mejor se le ve el sueño. Se dicen tantas cosas de ese eclipse solar, pues la Biblia dice que a mediodía y por 3 horas se oscureció el Calvario y es muy posible que todo Jerusalén. Y mire lo último que dice la Biblia que pasó. Luego, si usted quiere las citas, le doy las citas. Dice, y muchos muertos que estaban sepultados en Jerusalén resucitaron. Un milagro extraordinario, primicias iniciales de la nueva vida que emerge de la muerte de Jesucristo para todos aquellos que creen en Él con todo su corazón. Porque si Cristo resucitó, la Biblia dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Él es primicia. Las primicias son los primeros frutos. Ya están allá. Y después seguimos nosotros. ¿Será usted primero? ¿O seré yo? La tragedia no es que se muera. La tragedia es que se muera sin Cristo. Este martes de esta semana, el último martes de cada mes, nos reunimos un grupo de pastores, aquí se llama Confederación de Ministerios Cristianos, en determinadas iglesias y adoramos, cantamos, predicamos, toda esa historia. Y le hablo a un pastor y le digo, hermano, estoy en CMC, estoy aquí en la Confederación de Ministerios Cristianos, pero no te veo. Teníamos una sesión especial con la abogada Alcocer y con el jefe de todos los sheriffs de la policía para hablarnos un poquito de la violencia que impera en el mundo y que ha llegado también a las iglesias, y nos contó un montón de experiencias que nosotros no sabemos o no sabíamos, y estamos ahí. Le digo, estamos aquí pero no te veo, no vas a llegar. Y me lastimó su respuesta. Me dijo, estoy en el panteón. Estoy sepultando a un muchacho de 18 años que unos malvados le dieron fentanilo envenenado y ahorita lo estoy enterrando aquí en el panteón. Mi hermano, ¿qué será mañana? Yo no quisiera que se muera ninguno de ustedes, ni tampoco me quiero morir yo. ¿Verdad, mi vida, que no quieres que me muera? No me quiero morir tampoco. ¿Alguien sí? Javier, ¿te quieres morir? No. Pero si tú te mueres en Cristo, eres bienaventurado. Bienaventurados los que mueren en el Señor, descansan de sus fatigas y trabajo. Pero si te mueres sin Cristo o lejos de Cristo, te has perdido la gran oportunidad de tu vida, porque el cielo nunca será para ti, y el ardor de las llamas del infierno como si consumirán tu vida. La Biblia dice, por siglos y siglos y siglos. Cierre sus ojos y hagamos una oración. Padre bendito,
Te doy gracias esta noche por este Viernes Santo. Que quienes hoy han venido para adorarte y bendecirte, Señor, guarden en su corazón alguna de estas palabras, Señor. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Madre, he ahí tu hijo. Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Sed tengo, consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Que tu palabra de gloria vibre en el corazón nuestro para acercarnos a ti, que eres el camino y la verdad y la vida, y que nadie va a ti, Padre Celestial, si no es a través de tu amado Hijo Jesucristo. Te doy gloria y honor y te bendigo por esta noche de victoria y de bendición. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor, hermano. ¿Estamos listos, hijo? Pues te vas a acercar aquí tantito, ¿verdad? Acércate. Josías es el oficiante hoy para nuestra